Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos al grupo Altares en Casa. Vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 13 de enero del 2024. Hablábamos de cómo hacer un buen comienzo, cómo caminar con Dios. Encontramos una palabra en Efesios 1:3 y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto lo tenemos, hermanos, la bendición de Dios. Ya lo hizo, nos bendijo, dice la palabra. Según nos escogió desde antes de fundar el mundo, para que nosotros fuéramos santos y sin mancha, para alabanza de la gloria de su nombre. Dios tenía un plan maravilloso para con nosotros, hermanos. Y el plan está corriendo a través de los tiempos. Sin embargo, nosotros vemos, hermanos, que en estos tiempos convulsionados hay guerras y rumores de guerra, como refiere Mateo 24 en señales antes del fin. Y por tanto nosotros miramos que se acerca aquel tiempo profetizado. Jesucristo mismo dijo: cuando veis que la higuera reverdece, sabéis que el verano está cerca. Y esta es una de las señales que dio cuando le preguntaron ¿cuáles serían las señales? Pues la higuera, hermano, está reverdeciendo y nosotros lo vemos. Guerras por todos lados, en Medio Oriente, nación contra nación, reino contra reino. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene eso, hermano? ¿Por qué no podemos tener paz? A través de la historia de la humanidad, hemos estado en constante guerra unos con otros. Pocos tiempos han habido de paz. El hombre de continuo, como oficio, ha tenido que pasar luchando y peleando. Y nos preguntamos, ¿por qué? Santiago 4:1 nos dice, el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y es que hay una lucha interior, es lo que Santiago está diciendo. Adentro de nosotros hay guerra. Y esto se manifiesta en cualquier aspecto de nuestra vida, de una u otra manera. Es la historia de continuo del hombre a través de los tiempos, entre hermanos, entre familias, entre parejas, entre pueblos contra pueblos, nación contra nación. Y el conflicto final, hermano, se avecina. Definitivamente cada vez está más cerca en el reloj de Dios. Recordamos que inició una disputa en el comienzo de la historia de los hombres, y es entre los judíos y árabes, disputa que actualmente persiste. Comenzó esta disputa entre dos hermanos, el hijo de Abraham y Sara, que era el hijo legítimo, era molestado por el hijo de una esclava, de la concubina de Abraham, que se llamaba Agar. ¿Por qué sucedió esto? Sara se impacientó porque la promesa de que iba a tener un hijo, porque Dios le había dicho que le daría un hijo. En Génesis, Dios le dice: en Isaac te será llamada descendencia, le dijo a Abraham. Génesis 17 dice: ciertamente Sara te dará a luz un hijo. Era la promesa que Dios había hecho. Pero ellos querían ayudarle a Dios a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. La promesa era un hijo en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios terminó cumpliéndole la promesa. Pero la intervención del hombre, queriendo ayudarle a Dios, interfiere con el desarrollo de todos los eventos por el pecado, la desobediencia y la incredulidad. Al igual que en el Edén, Adán y Eva no le creyeron a Dios, le creyeron a Satanás, que les dijo: de cierto, no moriréis. Para Sara era increíble que iba a poder concebir, y le dio su esclava, su sierva, a Abraham para que tuviera con él un hijo. Eso no era lo que Dios había prometido.
Esta batalla, hermanos, comenzó desde aquel tiempo con los ismaelitas y esta batalla prevalece hasta el día de hoy porque todos los árabes son descendientes del hijo ilegítimo de Ismael. Así discurren, hermanos, los tiempos con las guerras, pero el origen comenzó por desobediencia y por incredulidad. Lo cierto es que toda batalla, hermano, que se está librando, o toda guerra, aún antes de que comience, esa guerra ya tuvo lugar y ya se peleó en el corazón de una persona, en el corazón de un hombre, ya se libró. Las guerras, hermanos, son producto de un corazón que no está reconciliado, un corazón que está partido. Este corazón está dividido desde el Edén, cuando el hombre decidió separarse de Dios y tomó partido lejos de Dios, decidió alejarse de Dios y fue la caída del hombre. El pecado entró a la humanidad y el mundo conoció lo que era el dolor, el sudor, el esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede con el corazón del hombre, hermano? Santiago 4:2 nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Recuerdan, hermano, cuando Caín mata a Abel? Continúa diciendo: ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Es en vano. Combatís y lucháis, pero no tenéis. Todo se va por la borda, hermano. No alcanzamos lo deseado. La pregunta que procede en este momento es: codiciáis, dice Santiago, y así comienza diciendo. Proverbios 1:18 habla del hombre codicioso. Dice que a su propia sangre le pone acechanzas y al final esta codicia quita la vida de los poseedores. El codicioso él solo está matando algo en su corazón y está sellando su destino delante de Dios. No hay manera de tener de esa forma. Y el hombre no puede ser de otra manera porque una mancha profunda entró en el corazón del hombre, la mancha del pecado. Y aunque por fuera el hombre se miraba igual, por dentro era un hombre diferente. De continuo miraba el mal y hacía el mal. ¿Qué diferencia, hermanos, con el hombre que se recoge bajo las sombras de Dios, bajo las alas de Dios? Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores, se ha sentado. Y continúa diciendo: sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, su disfrute, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será exagerado esto, de día y de noche? Es que solo al lado de Dios, hermano, estaremos llenos, completos. Y mire lo que dice, lo compara a un árbol, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Ha visto el árbol que crece en la vereda de los ríos? Aquellos troncos leñosos, altos, fuertes y cargados de fruto y de hojas. Continúa diciendo que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, fuerte, vigoroso. Un árbol sano, sin carcoma, sin polilla, de raíces profundas, que es abrigo para aves, da sombra, da comida al que se acerca. En su ley medita, dice, de día y de noche. Es un hombre que está ensimismado no en la naturaleza, sino en el Dios que hizo la naturaleza.
La esperanza del hombre es esta, cuando el hombre se inspira y sigue la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, que nos llena de inspiración, nos acerca a Dios, al conocimiento de Dios. Cuando el hombre se acerca a la palabra de Dios, comienza la esperanza. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:14 que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Continúa diciendo. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para hacer su papel, toda buena obra. Fuimos hechos para glorificar a Dios a través de nuestras obras. Pero, contrario a esto, el hombre en contraposición está en guerra, porque en el corazón del hombre no hay unidad. Todo está disgregado, los pensamientos, por un lado, la voluntad por otro, el intelecto por otro. Y eso pelea uno contra otro, el pensamiento contra el corazón contra la voluntad. Y ya nos advierte Dios en su palabra, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. No puedes confiar en lo que el corazón te diga. Santiago 4 nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, Caín y Abel, y no alcanzáis, combatís y lucháis, pero no tenéis. Esos somos, hermanos. Y es que no podemos dar más. Esa es la talla del hombre caído. Su naturaleza es esa. Es lo que el hombre puede hacer, lo que le sale a hacer. ¿Qué es lo que hace una fiera, hermano? La fiera ataca. ¿Por qué? ¿Porque es mala? No, porque es su naturaleza, lo lleva adentro, es su esencia. Recuerdo algo que leí, que estaba un hombre muy sabio, era un hombre cristiano, y estaba al borde de un pequeño lago, y había un alacrán que había caído en el agua y se estaba ahogando. Él quería sacar al pequeño escorpión, pero cada vez que él hacía por sacarlo, el animal hacía con su cola a querer clavar, ¿verdad? Entonces el veneno quería meter. Alguien que miró esto le dijo, ¿por qué hace eso? Es peligroso. Sí, le dice, pero si no le ayudo, contestó, se va a ahogar. Pero él quiere picarlo, le dice, y le va a inocular su veneno. Sí, le dice, esa es la naturaleza de un escorpión, le dice. Pero la naturaleza mía es otra, yo quiero ayudarlo y lo voy a hacer. Realmente, la naturaleza de un animal es esa. No lo hace por maldad ni planea dañar, simplemente para eso fue hecho. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa desde el Edén y por tanto de continuo va a querer hacer el mal, va a correr presuroso, dice Romanos, al mal. Pero Dios cambia nuestra naturaleza y nos puede dar un nuevo corazón. No va a reparar el corazón viejo, nos da un nuevo corazón, dice la palabra. Ahora, hermanos, hay que dejar esto bien en claro. Hay una gran lucha en nosotros. El hombre que no tiene a Cristo siempre tendrá una guerra interior, una rebelión que grita contra Dios, que quiere libertad para hacer lo que se le antoja. Realmente es ese libertinaje que el hombre quiere. No necesita a Dios. Satanás le dijo eso, no necesitas a Dios. Decía el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Esto quiere decir, hermano, que constantemente esos deseos carnales nos atacarán. El deseo humano de conflicto y de competencia, hermano, siempre debe estar presente. Entonces, ¿qué podemos hacer si el mundo está lleno de hombres que no tienen a Cristo en su corazón, que no se han rendido, que están en guerra contra Dios? Y cada uno en su propio camino, queriendo hacer las cosas porque cree saber más que Dios. ¿Qué podemos hacer, hermano, cuando el hombre no quiere? Romanos 5:8 es esperanzador porque nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguna de esas batallas que hemos luchado contra Dios, de esos desaciertos, del pecado que hemos cometido contra Dios, ninguno de esos pecados ha logrado que Dios deje de vernos con amor, porque somos la excelencia en su creación. El apóstol Pablo entendió claramente que estaba en guerra desde la caída, una guerra que se libra dentro de nosotros. Eso sale lógicamente un día, y por eso son las guerras y las muertes por todos lados. Todo esfuerzo que el hombre hiciera para mejorar es puramente cosmético. Todos andan buscando que por qué se hizo tal o cual desastre. ¿Quién pudo ser tan perverso para hacer esto o lo otro? Desde el punto de vista de Dios está claro. El hombre es superficial, vano, es de apariencia, pero no cambia, interiormente no puede, porque es una lucha entre la carne y el espíritu, y el hombre es carnal sin Cristo. En Romanos 7:15 el apóstol Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y mire quién lo dice, un hombre de la talla del apóstol Pablo. Continúa diciendo, en resumen: así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. El pecado mora en mí, dice Pablo. La lucha entre la carne y el pecado, claramente definido. Y esto se repite en todos los hombres. Pablo lo expresó y se desnudó el alma y el corazón delante de Dios al decir esto. Pero pasa en todos nosotros, hermanos, es la lucha. En el capítulo 7, verso 24, termina diciendo: miserable de mí. Y esto es lo que el hombre hallará al final de todo el esfuerzo: soy un miserable, porque toda lucha será en vano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo hace la paz con Dios, nos lleva de nuevo al Padre y perdona todos nuestros pecados. Siendo aún pecadores y conociéndonos, hermanos, vino a morir por nosotros. No hay nada que no conozca de ti o de mí. No hay nada que podamos esconderlo, y aún así, esto es lo más maravilloso del mensaje del Evangelio. La buena noticia es que Dios te ama. No hay nada que tú hayas hecho que Cristo no pueda perdonar. Mira qué hermoso, el Señor no esperó que nosotros hiciéramos algo para decir: valen la pena, voy por ellos. Siendo pecadores, Él vino a morir por nosotros, sin saber quiénes lo iban a reconocer y quiénes no. Él tomó la iniciativa. Mire qué hermoso, en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él viene y toca la puerta de tu corazón, hermano. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él dice: estaremos juntos. Dios promete en el libro de Hebreos que Él nos dará un nuevo corazón, hermano. Eso es un proceso. Pero primero tienes que abrir la puerta para que el milagro empiece a pasar en tu vida, para que los propósitos de Dios
de salvarnos y llevarnos a la vida eterna se cumplan. Él estará con nosotros en todo este proceso. No estaremos solos. Él cambiará las circunstancias adversas. Y sabes, hermano, en Cristo Jesús no hay imposibles. Él te dará todo lo que planeó darte, hermano. Dice la Escritura, estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Qué nos dice esto? Dios te está diciendo, yo lo haré y lo haré sin tu ayuda. La salvación es obra completamente de Dios. Hermano, tenemos que reconciliarnos con Cristo Jesús. Hay esperanza para nosotros este año, hermano. Habrá guerra en el corazón, pero hay paz prometida para los hijos de Dios, sellado con un pacto de sangre en la cruz por nosotros, el pacto de amor por Cristo, a quien somos deudores. Demos gracias, hermanos. El grupo Altares en Casa te honra, Señor, porque tú eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.